Hola y bienvenidos a una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hoy, como hace poquito, tenemos una entrevista de alguien que ya nos visitó en el podcast hace solo 2 años, un poquito más de 100 episodios atrás, una de mis mentoras. Estoy hablando de la licenciada Andrea Zuccari y vamos a hablar hoy nuevamente de terapia hortícola. ¿Y por qué vamos a elegir esta fecha? Porque hoy es 21 de septiembre, en Argentina se conmemora el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, el Día de la Sanidad, creo que también del Fotógrafo, el Día de la Paz, el Día del Alzheimer, y tenemos cerca de 10 efemérides más, todas concentradas hoy 21 de septiembre. Pero hay 2 que nos movilizan, que se vinculan con la terapia hortícola, que es el Día de la Primavera y es también el Día de la Sanidad. Así que, bienvenida Andrea, qué gusto tenerte nuevamente, poder charlar contigo a través del podcast para seguir hablando de terapia hortícola. Gracias, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y te agradezco nuevamente la convocatoria. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Ya en su momento estamos hablando del episodio 156 de septiembre del año 2021, si no me equivoco. Hablaste de tu profesión, de cómo llegaste a la terapia hortícola y, además de ser la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, me gustaría que para aquellas personas que no hace mucho que están escuchando el podcast y que no tienen muy en claro tampoco lo que es la terapia hortícola, tal vez la han escuchado con otro nombre porque en otros países se habla de jardinería terapéutica, hay muchos nombres. Nosotros en América la llamamos terapia hortícola. Sos nuestro referente a nivel latinoamericano y me gustaría que compartas entonces brevemente tu trayectoria y que nos cuentes de qué se trata la terapia hortícola. Bueno, Claudio, por un lado, comentarte que decías que soy presidenta de la asociación. La asociación en Argentina, nuestra asociación funciona como una comunidad. Nosotros no funcionamos como ONG, en realidad, con lo que implica una organización no gubernamental. Simplemente somos una comunidad donde, bueno, sí, yo fui desarrollando teorías que fui transmitiendo a quienes se fueron acercando a los cursos de formación. Así que, sobre todo en estos últimos años que me fui poniendo más grande, que dejé de ejercer como terapeuta hortícola con los grupos, yo te había comentado en el encuentro anterior que los últimos 12 años trabajé con adultos mayores. Y bueno, ya habíamos comentado que tuve una larga trayectoria donde fui pasando por distintas poblaciones, ¿no? Trabajando con niños, con discapacidad, etcétera, etcétera. Terminé los últimos años que coordiné grupos de terapia hortícola, fue con adultos mayores y bueno, estos beneficios que trae la edad, que al retirarme pude dedicarme más a formar gente, a seguir estudiando yo, a seguir pensando en las experiencias que fui teniendo de tantos años como terapeuta hortícola y seguir conceptualizando, ¿no? Seguir desarrollando esto que nosotros hacemos, que es la terapia hortícola. Me decías qué es. Bueno, la terapia hortícola es una herramienta terapéutica que se realiza, podemos decirlo de muchas formas, en la naturaleza, al aire libre, con las plantas. Bueno, es eso, en principio. Sí, que no es poco. Y dentro de lo que es la terapia hortícola, quizás una de las características distintivas que tienen respecto a otras terapias que acompañan en este proceso de recuperar la salud es que son procesos sociales, o sea, no es que una persona va de forma individual a hacer una actividad en la naturaleza o a hacer, por ejemplo, prácticas en una huerta, en un jardín, es social. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja en grupos? ¿Qué beneficios trae el contacto con la naturaleza en estas actividades que son guiadas y el trabajo en forma de comunidad con otras personas que están más o menos en la misma situación, que forman parte del mismo colectivo? Fantástica la pregunta, Claudio. Mira, uno puede llevarlo a cabo en forma individual, no es que no se pueda, pero es muy interesante trabajar en grupo porque justamente nombraste el concepto de salud. Y el concepto de salud que nosotros pensamos, porque es una idea, ¿no es cierto? Es un concepto que es construido socialmente. Nosotros pensamos que los lazos sociales,
que los vínculos se construyen en los grupos y son los grupos quienes determinan qué se puede y qué no, y es la sociedad, digamos, la que va a determinar para hacerlo más fácil. Viste, uno cuando era más joven se iba al zoológico, por ejemplo, o se acostaba a los bebés para abajo, y las verdades van cambiando. Y así como las verdades van cambiando, va cambiando el concepto de salud. ¿Mm? O sea que nosotros trabajamos grupalmente porque dentro de la terapia hortícola hay muchos aspectos terapéuticos. Uno de ellos es la convivencia con el grupo, ese encuentro grupal, esa como situación que se vive en ese momento que va a ser como una muestra de cómo nos relacionamos con los demás. Y si algo en esta época es muy fuerte como concepto de salud, es nuestros vínculos, nuestras relaciones entre los humanos, nuestras relaciones con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el cielo, con el aire, con el agua. O sea que todas esas relaciones van a estar en juego en esa muestra que es una vez por semana ese encuentro grupal. ¿Se entiende? ¿Cuánto dura un encuentro de estos grupales en el ámbito de lo que es la terapia hortícola? Es una herramienta que lo que tiene de maravillosa es que cada terapeuta hortícola diseña según en dónde está, con quién trabaja. No tenemos modelos, justamente no queremos tener modelos. Por eso pensamos que lo que hacemos es terapéutico. Porque en vez de tener un modelo de salud, un modelo de persona, un modelo de cómo debe ser, cada uno tiene que poder percibir, conectarse, mirar y diseñar con este grupo cómo va a ser la mejor forma de trabajar. Por supuesto que hay antecedentes. En general yo siempre trabajé 1 hora y media, tanto con los grupos de terapia hortícola, como vos sabés bien que también en la formación, los encuentros teóricos, virtuales, siempre fueron de 1 hora y media. Pero bueno, ese es el tiempo que a mí me sirve para hacer la transmisión. Cada uno verá en su contexto. No es lo mismo, obviamente, trabajar con niños que trabajar con tercera edad. Bueno, cada población tiene un tiempo de concentración distinta, ¿no? Sí, esto me lleva a pensar que incluso los grupos humanos, como las personas, son todos muy particulares. Y si hablamos del mismo grupo de edades, me imagino que hay quizás muchas más brechas de las que uno se puede imaginar en lo que va a plantear como terapeuta hortícola a un grupo que esté inserto en una ciudad como por ejemplo la capital de Buenos Aires, a uno que esté en un pueblo de la zona periférica de Mendoza o de la misma ciudad de Buenos Aires. Cada grupo tiene una característica, unas necesidades y un background, una historia que va a hacer que el terapeuta tenga que ir adaptando estas herramientas para poder ayudar o trabajar con cada grupo. No sé si soy claro. Absolutamente. Sí, sí, me interesa mucho esto, ¿no? Lo particular, lo personal de cada persona. Creo que ahí está el camino de lo terapéutico. No creer que todos somos iguales. En realidad todos somos distintos. Distintos. Y eso es algo que también nos enseñan las plantas. Poder vincularnos con seres tan distintos de nosotros y realmente percibir, sentir, ver que existe un vínculo, que existe una relación, nos empieza de a poco a enseñar a usar los sentidos para ver al otro, no suponer, ¿no? Y entonces empezar a comprender en estos encuentros y con el tiempo, uno lo que empieza a comprender es que la relación es entre diferentes, no entre iguales. Te hago una consulta, Andrea. Ya comentaste que llevas muchos años, de hecho ahora ya no estás ejerciendo como terapeuta hortícola. La configuración de las ciudades ha sido muy distinta hace 20 años atrás o 15 años atrás a la que es hoy. Posiblemente antes teníamos una conexión más estrecha con los espacios verdes, con las áreas naturales, que la que es hoy. A nivel terapéutico, esa diferencia de relación previa con la naturaleza a la de hoy, ¿se nota?
lo llevo a otro ámbito. Cuando hacías terapia hortícola con los adultos mayores de ahora que su niñez lo pasaron en ambientes más verdes, a realizar terapia hortícola con los niños de hoy. ¿Se nota esa diferencia, esa presencia mayor de cemento hoy que lo que fue hace 10 años, 15 años atrás? Sí, por supuesto que sí. De hecho, sabemos que las ciudades cada vez son más violentas, cada vez, al menos en Argentina, yo, bueno, en realidad puedo hablar de la capital, ¿no? De Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y puedo hablar con precisión porque trabajé 15 años como paisajista en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Justamente algunas cosas cuento ahí en el libro sobre paisajismo, donde las plazas yo viví todo el proceso neoliberal que las plazas empezaron a perder verdes, a dejar de ser lugar de encuentro para tener actividades. Cantidad de actividades, actividades para tercera edad, los skates para los adolescentes, tantas actividades que ya no había lugares de encuentro, lugares verdes donde compartir. Todo es moverse y tener actividades y estar así como atropellados por una cantidad de estímulos, ¿no? Y eso es todo lo contrario de lo que nos propone un jardín, un espacio verde. Ese ritmo de la sucesión de los días, ese no control del clima, ese cambio de luz permanente, esas visitas de pájaros y de insectos, de aves, de mariposas, todo eso, toda esa riqueza que nos presenta un jardín, que nos introduce en esta sensación de ser parte de un planeta que está lleno de seres vivos distintos, con los cuales convivimos y que son tan necesarios, se transforma a que una planta es algo ornamental, es un objeto de decoración. Bueno, esto se fue construyendo, como vos decís, en estos últimos 15 años. Se fue construyendo un mundo mucho más violento, con menos espacio para la creatividad, con menos espacio para el encuentro grupal. Esto está pasando acá, ahora sé que en Europa no es lo que sucede, digamos, allá están destapando ríos que han sido entubados. Esta semana leí que en París piensan levantar cemento de las calles porque el cambio climático y el calor va a ser, y está siendo tan alto, tan exuberante el calor, que bueno, necesitan más espacios verdes. Y en esto estamos tocando uno de los puntos, Claudio, muy nodal de la terapia hortícola, ¿no? O sea, casi es lo opuesto. O nos creemos que los humanos somos los reyes de la creación, y entonces una planta es un adorno y un parque es un centro de diversiones, o transformamos esto en una comprensión de convivencia en el planeta, donde las plantas son las que nos dan el oxígeno, las que nos permiten vivir. Tenemos una dependencia absoluta de los humanos con las plantas. Y me siento, esto que es tan básico, digo que me siento reiterativa en decirlo en cada lugar y en cada encuentro, porque nos cuesta comprenderlo, ¿no? Y cada vez más con esto de generar, justamente vos trajiste el tema de las ciudades, ¿no? Ciudades controladas, ciudades diseñadas, jardines llenos de deseo humano, ¿sí? Deseo, me refiero a la planificación, ¿no? Planificados, cuando en realidad lo silvestre y el planeta y la vida no la creamos nosotros. Entonces, ojalá, y creo que eso va pasando en los grupos de terapia hortícola, la gente empieza a llenarse de un manto de humildad al saber que no gobernamos la vida, que necesitamos de los otros. Y los otros son las plantas, las personas, y por eso también nos encontramos en grupo, ¿no? ¿Se entiende, no? La Sí, idea. sí. Me surgieron a la medida que íbamos hablando, no sé, mínimo 10 preguntas
pero tampoco es la idea de agarrar y hacer lo que suelo hacer yo, de irme por las ramas, literalmente, como si fuese un árbol. Y vamos a hablar también del paisajismo en las ciudades, ya algo adelantaste. De esto me surgen conceptos de lugares y no lugares, que en algún momento también hablé en el podcast, de este lugar que es el que tiene todas las características, la impronta, la que nos hace sentir que estamos en casa cuando estamos rodeados de naturaleza, y el no lugar, que es aquel que ha perdido toda la identidad, como podría ser un centro comercial en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Madrid. Básicamente es lo mismo lo que vamos a encontrar ahí, y estamos perdiendo también esa identidad que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con la naturaleza. Y de ahí, antes de que nos comiences a hablar del libro, que ya lo mencionaste, me gustaría que aclares algunos conceptos que tienen que ver también con la visión que se tiene en Argentina de la terapia hortícola. ¿Se necesitan jardines especialmente diseñados para llevar a cabo prácticas de terapia hortícola muy específicas, o uno puede trabajar con lo que tiene ahí? Bueno, vuelvo como al principio. Es algo que decide el terapeuta hortícola con sus recursos, con lo que tiene, con el grupo. A mí personalmente lo que siempre me gustó en los diferentes instituciones o lugares donde trabajé es con el grupo ir organizando ese jardín. O sea que los jardines, los patios de los lugares donde yo trabajé, los fuimos construyendo con los grupos de terapia hortícola. Eso a mí es lo que más me gusta, más que crear un parque de diversiones donde va a venir el grupo a trabajar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, incluso te digo, para mí no está puesto tanto el acento en el espacio, sino con qué concepción uno está trabajando. Yo estuve 5 años en el hospital italiano haciendo terapia hortícola en un consultorio. O sea sí. que para mí no es tanto, sí, dime. Que la idea era como remarcar este aspecto, para poder invitar a las instituciones a que sumen dentro de sus actividades la terapia hortícola, que no requiere de que se hagan inversiones como para poder agarrar y trabajar y ofrecer este tipo de terapias a sus pacientes o a las personas que tienen a lo mejor un centro de adultos o un centro de día. Lo que quería era eso, justamente remarcar que está al alcance de todos, que muchas veces va quizás en la falta de conocimiento de la actividad, y que se puede aplicar y que se puede seguir beneficiando a las personas con las que estamos trabajando a través de esto, de la terapia hortícola, del contacto con la naturaleza, de estar con las plantas, la tierra, el agua. Eso es lo que quería como que se reforzara. Señalarlo. Es que por el contrario, justamente, Claudio, como bien vos decís, es al revés, a las instituciones esto no les genera gasto, por el contrario, les genera belleza en la institución. Muchas instituciones, después de trabajar con terapeutas hortícolas y con grupos, tienen una imagen de la institución mucho más bonita porque cada uno fue trayendo sus gajos, sus plantas, el grupo va hermoseando todos los espacios de las instituciones y no hay nada más económico que trabajar con la tierra, con el agua, con el aire, ¿no? Como una planta. La planta se alimenta de algo que aún sigue siendo muy económico, que es el aire, el agua y la tierra. Y el sol, que todavía no nos lo cobraron. Sí, entonces Bueno, las plantas, no le esperemos que demos así idea. sea, no le demos ideas, pero pasa que a veces uno cuando vive en una época no imagina que algo era distinto, ¿no? Y yo cada vez que compro y pago agua, pienso, mi abuela nunca hubiese imaginado que íbamos a pagar el agua como pagamos acá en la pampa húmeda, ¿no? El agua envasada. Por eso digo, bueno, el sol por ahora ilumina todo nuestro planeta, alimenta nuestras plantas y así es como llega a nosotros el alimento que necesitamos para vivir. Son las plantas los únicos seres que saben captar esa energía del sol
y nosotros la comemos para que nos dé nuestra energía. Algo tan básico, ¿no? Lo mismo que el oxígeno que dije antes, lo mismo que la nutrición, que el mejor alimento que tenemos para estar sanos, para estar fuertes, para tener energía, todo eso lo capta la planta. Y entonces, bueno, no perdí el rumbo, ¿no? La institución se beneficia muchísimo, no solamente por la belleza, el aspecto decorativo que aparece en el lugar, sino porque está súper comprobado y ya todos lo sabemos que, por ejemplo, si es una escuela, los chicos van a sentirse más contenidos, van a sentirse más relajados. Si es un hospital, los pacientes se van a recuperar más rápido. O sea, ya sabemos que hay estudios que nos indican cuán bien nos hace el contacto con el verde. Este planeta que llamamos tanto planeta azul y que es un planeta verde. ¿Mm? Ujú, así es. Andrea, creo que somos un poco más de 100 los terapeutas hortícolas en Argentina y has formado también terapeutas en otros lugares de América Latina. Con respecto a la Asociación Argentina, tenemos o vienen una serie de encuentros y actividades a partir de poquito más de una semana. ¿Por qué no nos contás qué va a pasar durante el mes de octubre con respecto a la formación, con respecto a los cursos, todo lo que uno puede ir aprendiendo para formarse en esta tan linda disciplina? Bueno, se me ocurrió hacer un cambio, digamos, desde el 2018 que yo estoy dando formaciones por la web, ¿sí? Antes eran presenciales, en el 18 empecé a dar por la web y bueno, vino la pandemia y esto se fortaleció más. Y vengo dando formación ininterrumpidamente, como vos decís, somos más de 109, más que ahora terminan 8 más este mes, así que seguimos creciendo en cantidad de gente y en calidad, porque la verdad que hay gente fantástica. Los que se acercan a estas disciplinas siempre son de lo mejor, ¿no? Es así. Eh, y, y bueno, este último tramo del año, en vez de armar otra vez otro grupo de formación, las formaciones hasta ahora siempre por la web son de 3 meses, entonces ya tenía gente inscripta, pero en vez de abrir septiembre, octubre, noviembre como otro grupo más de formación, se me ocurrió cambiar, eh, porque finalmente siempre estoy muy ocupada con esta primera etapa de la formación de 3 meses y se me ocurrió hacer charlas en octubre donde va a estar la gente que se inscribió para formarse, pero que son charlas también para la gente ya formada, donde podamos profundizar más temas que yo ya vengo dando hace muchos años en la formación. Así que bueno, son 4 charlas en octubre, con la misma modalidad que siempre trabajo, que es el diálogo con los grupos, por eso son grupos reducidos. Y bueno, eso es lo que viene en octubre. Vamos a ver, es la primera vez que rompo con la estructura de la formación, ¿no? Estoy tratando, antes decías que te ibas por las ramas, estoy tratando de dejar de ser árbol a ser rizoma. No, es que empezamos a charlar y van surgiendo cosas tan lindas que me dan ganas de seguir preguntando y preguntando. Por eso digo de irme por las ramas. Hay muchos aspectos Sí, para sí, tratar y la verdad que cuando uno tiene esta relación con la naturaleza, como la tienen todos los oyentes, dentro de la jardinería, el paisajismo, el trabajo con las plantas, con las huertas, y por eso es que uno empieza a ver más cosas y empiezan a surgir preguntas. Por eso digo de no irme por las ramas. Y así no me voy por las ramas. Quiero que nos cuentes de algo que a nosotros, los que estamos en la asociación, nos ha puesto muy felices, que es la presencia o ya la edición de tu libro de terapia hortícola. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? ¿Qué pueden encontrar cuando ya llegue al mercado? Porque esto es una noticia muy, muy reciente, así que contanos de qué se trata ese libro. fue un libro muy esperado por mí porque son muchos años de experiencia y de estudio y fue un libro escrito casi con
con todos los alumnos, te digo, porque lo empecé a escribir en el 2012 y era tan reciente el comienzo de la terapia hortícola en Argentina en ese momento que los alumnos me corregían los textos, la gramática, la forma para que quede más claro. Fue un trabajo muy lindo de ir así, la redacción. Incluso, en realidad, fueron los alumnos también quienes me fueron llevando a producir escritos, la asociación. Todos fueron pedidos en general de los grupos de alumnos. Así que bueno, llegó un momento que había que publicarlos. Son textos escritos del 2012 al 2015, retocados un poquito ahora, y donde lo que le sumé de alguna forma es esta experiencia que tuve de ser paisajista en el gobierno de la ciudad. Le sumé a los escritos de terapia hortícola lo que fue más al haberme ya ido, poder tener una visión posterior, ¿no es cierto? A la vivencia de estar trabajando como paisajista. Y bueno, fue juntar muchos años de experiencias y plasmarlas ahí. Lo que más espero es que salga un siguiente libro. Yo creo que a lo largo de tantos años ha hecho un aporte grandísimo a la terapia hortícola acá en Argentina, formadora de terapeutas a nivel americano. Tenemos compañeros o colegas de Perú, de Chile. De Colombia, de México. Y poder después tener en nuestras manos una parte de tus aprendizajes en primera persona, yo creo que es algo que estamos todos ahí ansiosos a ver en qué momento nos podemos hacer con un libro. Gracias. No quiero robarte mucho más tiempo. No sé si querés agregar algo más, comentar algo más. Yo tengo ya todos tus datos para que la audiencia pueda contactarte, tanto de la asociación, del canal de Instagram. Los voy a poner todos en la nota del episodio para que, tanto si les interesan formarse contigo ahora como terapeuta hortícola, que ya estamos a una semanita más o menos del inicio del nuevo ciclo, lo puedan hacer a través del correo electrónico. Todos esos datos van a estar ahí, pero no sé si querés compartir algo más, algo que haya quedado en el tintero que quieras compartir con nosotros. Dos cositas. Por un lado, que las formaciones siguen en el 2024, o sea, octubre voy a hacer como una experiencia nueva, pero las formaciones como terapeutas hortícolas las seguiré dando el próximo año, sumándole la experiencia de lo que suceda en octubre. Y por otro lado te quería decir que sí, te entendí que en el árbol, vos decías me voy por las ramas, pero creo que lo más rico es eso, que te vayas por las ramas. Por eso yo decía, hoy en día en la filosofía hablan mucho de que en el árbol, yéndose por las ramas, eso es finito, termina en algún punto y es jerárquico porque están las ramas principales y las secundarias. Cuando vos me decís que te despierta tantas preguntas, es genial, porque eso es un rizoma. Vos bien sabés, viste que el rizoma se multiplica y se multiplica para todos lados, por todos lados. De cualquier pedacito sale otra planta. Y esa es la riqueza de la vida, ¿no? Es eterna y que te despierte tantas preguntas y hace que uno, eso es ganas de seguir viviendo, Claudio, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Así es. Sí, yo un poco por respeto también a tu tiempo, porque estaríamos no sé cuántas horas si empezara a irte haciendo todas las consultas, y también como para respetar esa escaleta, ese guión que te había facilitado, como para respetar tus tiempos también. Estás con muchas actividades y es básicamente una cuestión de tratar de ser un poco más formal, aunque con las plantas la formalidad no va, por lo menos conmigo. Así. Bueno, entonces nos queda solamente despedirnos, Andrea. Yo te agradezco enormemente que hayas pasado por aquí otra vez. Cuando vos gustes, para mí es la verdad que es un gusto estar acá charlando contigo y bueno, espero que les haya gustado a los oyentes, que digamos que seamos claros en lo que estamos queriendo transmitir. Eso es lo más importante y que ojalá que a todos les despierte tantas preguntas como a vos.
¿Tenés más o menos la fecha en que podrían llegar a comenzar los cursos el año que viene? ¿Pensado algún mes? En general comienzo en marzo. Estamos igual en una Argentina tan extraña que no afirmaría nada. Claro. Estamos en una situación nacional donde todo es hoy, ¿no? No se sabe, no sé, para los oyentes de otros países, me imagino que estarán al tanto que, bueno, estamos próximos a elegir presidente y estamos con una situación económica dramática en Argentina, con una inflación terrible. Bueno, te digo porque justamente recién, antes que empecemos la grabación, hay gente que me está escribiendo preguntándome cuánto va a salir el año que viene la formación. No tengo idea, obviamente, no tengo idea. Tratamos de que nadie quede afuera por una situación económica, así que tratamos de poder incluir a todo el mundo, a todo lo que podamos. Pero bueno, obviamente que aún no sabemos acerca del año próximo. En general he comenzado en marzo. Bueno, entonces el año que viene, previo al inicio de la nueva camada de terapeutas hortícolas, te invito nuevamente al podcast, charlamos, hablamos de la formación, de todo lo que implica la formación, de lo que uno va a ir aprendiendo y cómo se van abriendo nuevos horizontes, nuevas miradas mediante la formación de terapeuta hortícola. No sé si te parece bien, entonces a lo mejor en febrero o en marzo, dependiendo del inicio de la nueva promoción, nos encontramos nuevamente en el podcast. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Con esto entonces nos vamos a despedir. No nos queda más que decirte muchísimas gracias y a la audiencia por escucharnos, por compartir este episodio, por darle más difusión a la terapia hortícola argentina. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.